Muy bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el Canal de la Ciudad. Hoy tenemos el placer de presentar a un verdadero artista, pero un artista de lo que es el buen comer. Estamos hablando de un señor muy especial como es Pietro Sorba, un hombre que ha llegado de Italia, se ha enamorado de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestras costumbres. Pietro, bienvenido. Un gusto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Nosotros acá en el Mundo Nos Mira nos ocupamos en general de la vida de nuestros invitados, ¿no? Más allá de lo que han logrado, de su obra y de todo, porque consideramos que la obra es una consecuencia de la vida de cada uno de ellos. Sí, a veces sí. ¿Naciste en Italia? Yo nací en Italia hace medio siglo atrás, en la ciudad de Génova, que se encuentra en el noroeste, ahí pegado a Francia. Es una ciudad muy antigua, una ciudad de mar, un puerto, siempre fue un gran puerto que la casualidad siempre además tuvo una conexión muy fuerte con Argentina, porque de ahí salieron muchísimos de los inmigrantes que llegaron acá hace muchísimo tiempo atrás. Digamos que era como un presagio de lo que iba a pasar. Casi. Después siempre se dice esa frase hecha que bueno, que en la vida no hay casualidades, pero tiene un fondo de verdad. Porque Sí. bueno, yo recorrí un camino que mucha gente había recorrido antes que yo y bueno. Y Pietro, naciste en Génova y la familia se conformaba de tu papá, tu mamá. Mi madre, mi padre y mi hermano. Es una familia, digamos, chica, ¿no? Una familia tipo normal, padre, cuatro madre, dos personas, sí, cuatro hermano, personas, dos hijos varones. ¿Tu hermano mayor o menor? Mi hermano menor, 3 años menos, cocinero, así que bueno, siempre tuvimos esta... ¿Y cómo eran? ¿Se eran muy unidos? ¿Se llevaban bien? Sí, sí, ¿no? La verdad que tuve mucha suerte, tuve un padre muy, te diría, carismático, pero sin ser aplastador o demasiado, hoy los chicos dirían demasiado pesado, no, era, ¿viste? Esa presencia, o sea, que vos sabías que estabas, y bueno, de personas de esa época que con la mirada, simplemente con una mirada ya te decían si algo estaba bien o algo estaba mal. Ya sabías lo que tenías que hacer, te ubicaban rápidamente. Te ubicaba rápidamente. Y creo que nos dio todo lo que podía darnos, o sea, privilegió nuestra educación, nunca nos faltó nada en casa, nosotros somos una familia normal, pero nunca nos faltó nada. ¿Estudiaste allá hasta...? Sí, estudié, digamos, el secundario fue la escuela para ser capitán de avenida mercante, y después universidad, ahí se llama Economía y Comercio, acá sería Economía, y mientras tanto, en ese interín, bueno, me dedicaba también a trabajar, empecé a trabajar muy joven, a los 14 años, para conseguir el dinero. Pero mientras hacías el colegio, ¿vos ya tenías claro que ya te inculcaban en tu casa algo? ¿Fuiste descubriendo este arte con...? Digamos, en relación a mi profesión, digamos, se fue dando casi tu naturalmente. Tu padre ya se dedicaba porque mi padre a eso, se dedicaba a estas cosas, mi madre es una cocinera, diría, excelente, de esa que te enseñan las cosas con calma, que te transmiten los recursos, que de alguna manera te contaban las cosas de manera tal que te quedaran incorporadas. Bueno, en fin, y a través de esas dos personas, la verdad que tanto yo como mi hermano, como que desde niños empezamos a acercarnos mucho al tema de la cocina y la comida, sí. Me decías que entonces ya desde muy chico la relación era por el laburo de tus viejos y porque tu vieja era una excelente cocinera. Sí. Y ahí, bueno, digamos, fue un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo. Y después, cuando yo tuve la posibilidad de empezar a trabajar, te repito, desde los 14 años para ganarme, bueno, tenía ganas de ganarme el dinero para... A la par de hacer el colegio, ¿no? Bueno, así. En el verano, en lugar de irme de vacaciones, esos 3 meses y medio, casi 4 en esa época de vacaciones. ¿Tu padre viajaba mucho? Mi papá viajaba mucho, sí. O sea, ustedes lo acompañaban a veces y a veces A veces lo acompañábamos en su viaje de trabajo. Mi padre era gerente de alimentos y bebidas en los buques de crucero. Y entonces cuando él podía, nos permitía, digamos, acompañarlo en su trabajo. Entonces nosotros viajábamos, estábamos siempre en el medio de la cocina de estos grandes barcos enormes, con estas cocinas inmensas, con 150 cocineros que están, pero 150 en serio, que ahí trabajan. Entonces tomando confianza también desde ese punto de vista con este mundo, bueno, de la cocina, de la gastronomía, de los alimentos. Bueno, para nosotros en esa época, cuando son niños, es un juego.
pero después se transforma en algo que vos de alguna manera tomás y haces tuyo y bueno, y quizás casi sin darse cuenta y sin darme cuenta fue parte de nuestra vida profesional, tanto mía como la de mi hermano. Y vos a los 14 años decías que te empezabas a ganar, querías ya ganarte la vida, ya querías tener una independencia. Sí, me gustaba esa idea, un poco por una cuestión, qué sé yo, de rebeldía, ¿viste? Esas cosas. No, está bien, aparte es una buena iniciativa, digamos, para... Pero sí, bueno, empecé, digamos, junté dos cosas. Una era incursionar de verdad en el mundo que yo había elegido en relación a los estudios, que era el mundo de los barcos, y por otro lado, digamos, consiguiendo un trabajo sobre unos buques que hacían una línea muy corta, que salía de Génova, iba a la isla de Cerdeña, después tocaba la Toscana, buques de pasajeros como fueran acá los buques que ¿Pero van vos con 14 años ibas solo ahí? Sí, sí. ¿Te dejaban? La ley en Italia te permitía, creo que te permite empezar a trabajar a los 14 años. Entonces, logré trabajar en un barco de verdad que transportaba 1.400, 1.600 pasajeros y tenía una tripulación de 200 personas. Y al mismo tiempo me metieron en el bar, así empecé a trabajar así de pibe, de pibe en el bar, arrancando a las 4 de la mañana y terminando a la medianoche. ¿Qué lo parió, así, bueno, no? me empezaron a hacer entender cómo funcionaba este trabajo. Y ya empezaste a ganar un dinero. Sí, sí, en esa época se ganaba muy bien. En relación a otros trabajos era un dinero... Dinero que lo guardabas para vos, no Sí, tenías sí. necesidad de ayudar en casa porque las cosas no andaban bien. Pero eso era automático, o sea, digamos, nosotros en casa teníamos una pauta que el dinero se dejaba ahí. Había un fondo común. El dinero se dejaba ahí, yo tomaba lo que necesitaba para mis estudios, para comprar mis libros y todas esas cosas. Pero la pauta, digamos, sí, ni siquiera no había necesidad de hablarlo, era dejar el sueldo. Ahí había una alacena en la cocina, todavía está, en la cocina de mi madre, donde yo dejaba el... ¿Y a tu viejo me decís que lo veías poco? Y lo veíamos bastante poco porque él podía pasar, no sé, 3 meses, 4 meses así en su actividad, con los viajes, etcétera. Después tenía su periodo de descanso y si lo veíamos se quedaba, no sé, un mes en casa para su descanso. Hoy en día esas cosas cambiaron mucho. Había mucho tiempo fuera para, sí, sobre todo la edad que ustedes tenían, mucho ¿no? Tiempo. Digo porque es una ausencia, para lo que es un chico, es una ausencia muy importante. Sí, sí, seguramente. De hecho, cuando él, digamos, cambió de alguna manera su actividad, siempre dentro del rubro gastronómico, pero terminó su vida arriba de los barcos, eso fue cuando nosotros teníamos 13 años, 14 años, de repente nos encontramos con nuestro padre en casa todos los días y eso la verdad que fue una cosa rarísima, porque nosotros no estábamos acostumbrados a tener una persona, digamos, a tener nuestro padre en casa en esa condición. Era como aprender a convivir con él, encontrarte de verdad con tu viejo, ¿no? Exactamente. Con lo bueno y con lo malo. Todo. ¿Tu hermano mayor me dijiste menor? Menor, sí. O sea, vos eras en ese momento, cuando él no estaba, eras el hombre de la casa. No, me parece que mi madre era el hombre de la casa. Cumplía los dos roles, obviamente. Me parece que fue así. Ahora, habiendo empezado a trabajar tan chico, ¿cómo normalmente los chicos hacen la carrera del colegio y después se dedican a trabajar? ¿Vos decidiste hacer una carrera universitaria? Sí. Pero después, en esa época, cuando primero empecé en Milán y después... ¿Qué estudiabas? Economía. Economía. En italiano es economía y comercio, pero es economía. Empecé en una universidad que se llama Bocconi y después de un año tuve que mudarme a Génova, a mi ciudad, porque bueno, tenía la necesidad de estar en casa y después, justo en ese periodo, se murió mi padre. Entonces, bueno, ahí... ¿Qué edad tenías vos? Yo había terminado el servicio militar 21, 22 años, una cosa así. Otro golpe, porque... Y bueno, y ahí se cambió nuevamente el esquema. Tuve que empezar a trabajar, digamos, sin frecuentar la universidad. Seguí estudiando, pero no podía frecuentar porque tenía que ir a la oficina y a mi trabajo todos los días. Y bueno, y así fue. O sea, que a tu viejo lo curtiste poco, porque... Sí, la verdad que no lo disfruté tanto. No lo disfrutaste tanto bueno, porque, bueno, la vida fue así. Es así, hay que aceptar las cosas como son. Sí, entender que son procesos. Es así. Y bueno, y así empezó otra etapa y fui a trabajar en la empresa donde trabajaba mi padre, que estaba siempre relacionada con este mundo, con el tema de la provisión de la comida a los barcos, de crucero, etcétera, etcétera.
Y bueno, ahí empezó una ¿La empresa era de él? No, no, no. Él trabajaba para una empresa y vos te presentaste. No, no, directamente. En esa época estaba el commendatore, que era era un hombre que ya en esa época tenía casi 80 años. Y recuerdo que el día después de la muerte de mi padre me agarró y me dijo: usted a partir de hoy se presenta, usted termina el funeral y se presenta a la oficina porque tiene que empezar a trabajar. Seguimos acá charlando con Pietro. Posterior a la muerte de su padre, empezó a trabajar ya en esa empresa donde su padre estaba. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, no, ni siquiera tuve el tiempo de pensar demasiado, porque un día, así, de repente un día tuve que dejar lo que estaba haciendo y que había planificado y empezar una nueva historia, porque había que ayudar en serio en casa. Y bueno, me metí como siempre, con entusiasmo. Yo siempre me meto con mucho entusiasmo en las cosas. Me metí con entusiasmo, empecé. En esa época todavía no existían las computadoras, no existía, había una calculadora. Entonces me empezaron a enseñar los viejos que estaban ahí en la oficina cómo se hacía el trabajo. Y entonces ahí tuve la posibilidad de aprender a fondo cómo era ese trabajo. ¿Tu hermano todo esto qué hacía? Y mi hermano, él había hecho la escuela para ser cocinero, que en Italia no es como se hace ahora, que vos vas 2 veces por semana, 2 horas. Sí. No, vas todos los días, 6 horas por 3 años. Y bueno, y él después de terminada la escuela empezó a trabajar, él también. A los 16, 17 años él también empezó. Todo esto Eso en Génova. En Génova. Eso en Génova. Con la vieja, bien. Con la vieja ahí, cuidando, manejando las cosas, pero siempre dejándonos mucha libertad. Esa es una cosa que fue siempre muy importante. Nunca se nos condicionó desde el punto de vista, no vayan, no hagan, yo estoy sola. No, jamás una palabra de ese tipo. Así que bueno, eso la verdad que es una cosa que aprecio mucho y que sobre todo valoro mucho hoy en día, porque eso ayuda mucho en el desarrollo de tu personalidad, en las cosas que uno hace. Cuando vos no tenés atadura, cuando nadie te engancha con... No, cuando tenés apoyo y envión, todo se hace mucho más fácil. Tenés apoyo y envión, bueno, todo eso se hace mucho más fácil. Y después un día, después de 1 año y medio, casi 2, que trabajaba en esa empresa, esos 2 años me sirvieron para conocer realmente muy a fondo toda la trastienda de este trabajo de la gastronomía. Cuál es la idiosincrasia de los cocineros, cómo relacionarse con ellos, cómo hay que... Es un universo, ¿no? Es un universo, sí, la verdad que es un universo. Es un mundo aparte. Porque aparte uno habla de los artistas, pero hoy en día los cocineros, los chefs, es un arte lo que hacen y tienen un ego... No, hay eso, pero la verdad que es un trabajo hay que comprenderlo porque es un trabajo realmente muy duro, es un trabajo muy exigido físicamente, estás en muchas horas parado, con el calor cerca, con la presión de tener que entregar una buena comida en tiempo muy rápido, o sea, es un trabajo, los cocineros son gente muy especial, entonces con hay que un alto nivel de comprenderlo, exigencia, sí. digamos. Entonces, bueno, aprendí todo eso y más toda la parte de la gestión, etcétera, etcétera. Y finalmente un día abro el diario y había un aviso que decía: buscamos jóvenes que tengan ganas de progresar, de viajar, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, respondí, mejor dicho, y me llamaron al día siguiente. Pero decía viajar a dónde y por qué. Que tengan ganas de progresar, de viajar al exterior, o sea, ese tipo, no era muy específico. Pero era una iniciativa de Italia. Sí, siempre en Italia. Bueno, entonces ahí escribí y a los 2 días me llamaron para una entrevista. Bueno, hago la entrevista, me explican de qué se trata, y era una compañía parecida a la cual yo pertenecía, pero con una proyección mucho más amplia. Ellos tenían negocios en otros lugares del mundo. Y entonces, bueno, hago esta entrevista y a los 2 días de vuelta me llaman y dicen: bueno, usted ya se tiene que presentar en 48 horas en Venecia, que tiene la charla con el director de la compañía. ¿Y qué hacía con tu empresa? Bueno, fui a la empresa y dije: señores, o sea, me voy. ¿Pues ya estabas contratado en otro lado o era una charla a ver qué pasaba? No, la charla no, ya me habían dicho que me iban a tomar. Entonces, bueno, fui a Venecia
Bueno, me senté delante de un señor, me empezó a explicarme qué quería que, bueno, cuál era el trabajo, cuál era la perspectiva, etcétera, y al final me dijo, yo le quiero decir algo que no le debería decir, pero cuando yo leí su apellido, yo lo quise llevar porque yo conocía mucho a su padre. Yo trabajé muchos años con su padre. Entonces yo lo vi cuando usted era niño, entonces quería ver usted hoy en día qué cara tenía. Y conociendo a su padre, yo estoy seguro que usted hará un buen trabajo. Bienvenido en la empresa. Yo me quedé así. Bueno, y así empezó. Ahí empezó otra historia. Siempre los buques, buque de crucero. El primer buque fue el Enrico Costa, un buque que solía viajar acá a la Argentina. Y ahí empecé trabajando en el free shop, porque el free shop era un área de negocio de esta empresa. Una empresa que trabajaba pero en el rubro de la comida. Pero ellos querían que nosotros empezáramos a conocer todos los ámbitos de la empresa. Bueno, después de ahí pasé a otro buque que era el Eugenio Costa como director del free shop y finalmente cuando yo empecé a relajarme, un día yo estaba en Estados Unidos, en Fort Lauderdale. Llega un telex en esa época diciéndome que tenía que tomar un avión y tenía que volver a Italia porque se había acabado el tiempo del juego y empezaba el tiempo del trabajo. Entonces, bueno, tomé el avión. Uy. Bueno, tomé el avión y esa persona que me había entrevistado me dice, mira, bueno, ya se terminó porque el buque de crucero está todo bien, los free shop todo bien, pero nosotros lo llamamos para otra cosa en su momento, bueno, ahora usted tiene que empezar en serio. Y me mandaron a cuidar un cliente, una compañía de buques, de pasajeros, como si fueran estos que van a Uruguay, pero eran muchos buques, que tenía una situación muy complicada desde el punto de vista del negocio. O sea, nuestra compañía le proveía comida, organizaba todos los servicios de comida, etcétera, pero perdía una cantidad de dinero muy grande. Y entonces el hombre me dijo, bueno, tiene que ir, el lugar era otro lugar que nada que ver con mi vida, Livorno, ahí en la Toscana, y bueno, y me fui a Livorno, y ahí empezó otra historia. A todo esto, tu vida familiar, digamos, ya la vieja ni la veías. No. ¿Te escribías o hablabas? Sí, se hablaba por teléfono, etcétera, pero digamos, era una vida tan intensa desde el punto de vista del movimiento, de los traslados, de la lejanía, etcétera, que no... Empezaste a hacer la misma vida que tu viejo. Y más o menos. Empezaste hiciste como una continuidad de esa historia. Así es. ¿Cómo es, la vida? Qué increíble. Y bueno, ahí empezó otra historia, me anduvo muy bien en ese trabajo, en un año logré, digamos, revertir esa situación. Dejaron de perder para por lo menos empatar. No, empataron, empezaron a ganar. Y bueno, y a partir de ahí empezó otra historia porque eso fue mi maldición, en el sentido que ese trabajo hizo sí que empezaron a enviarme a resolver la situación de todas las situaciones complicadas que tenía la empresa. O sea, eras un tipo que andaba por el mundo, no tenías lugar fijo. Más o menos así. ¿Qué edad tenías a todo esto? Y 25, 26, una cosa así. Joven, muy joven, con mucha responsabilidad. Sí, con mucha y te iba bien, responsabilidad. económicamente te iba bien. Sí, estaba bien, estaba muy contento. Porque a los 30 años decidís venirte a la Argentina, Sí. ¿por qué? Bueno, porque en toda esa secuencia que yo te estaba contando, en un momento me llama el presidente de la empresa y me dice, mira, usted ahora también se terminó el juego, usted se terminó siempre el juego. Se termina el juego, ¿cómo es? Y me dice, usted a partir de mañana, era todo así, a partir de mañana usted se tiene que mudar a Venecia, en nuestra oficina, en nuestra casa central. Va a ser gerente de una división y va a ser el ayudante del gerente general. Bueno, ¿puedo opinar? Me dice, no puedo opinar, tiene que venir. Bueno, y así fue. Vos hasta ahí aprendiendo, ganando guita, haciendo experiencia, bancándotela, Sí. pero ya pergeniando. No pergeñé nada Pero porque... no tengas con ningún movimiento interno que te hiciera ruido, porque esta cosa de puedo opinar en algún lugar. Y bueno, te llama un tipo, te dice mañana, es así. Terminada la Mañana, parte, ya, bueno, ¿no? Con el tema de mañana. Era todo así. Y bueno, y finalmente, bueno, me quedé ahí 2 años trabajando ahí desde otra perspectiva, teniendo, no sé, 400 cocineros a cargo, que los enviabas a todo el mundo, y bueno, en fin, todas asistente de la dirección general, bueno, todas esas cosas. Y un día, por una cosa que ahora me haría sonreír, me calenté y resigné mi renuncia, pasé mi renuncia y me fui. Vamos a cerrar el programa de hoy. Vamos a seguir charlando con Pietro. Ustedes lo verán en el programa de mañana, como siempre. Se enojó.
se enojó, sí, ese se día cerró, ese día me enojé, se cansó sí. de que le dijeran mañana tenés que ir para tal lado. Así que mañana, en el programa de mañana veremos qué fue lo que pasó con ese enojo y a dónde lo mandó a parar. Nos vemos mañana, El Mundo Nos Mira.